Entonces estábamos viendo los modelos, ¿cierto?, de la línea de transmisión. Definimos qué vamos a entender eh, por línea media, corta, media y larga. Definimos una distancia como referencia, ¿cierto? Hasta 80, ¿cierto? 75, 80 kilómetros en línea corta, hasta los 240 más o menos línea media y de ahí línea larga. Hablamos de que el modelo, en estricto rigor, las líneas debieran trabajarse como con parámetros distribuidos. ¿Qué significa parámetro distribuido? Que es como considerar cada pedacito de una línea, ¿cierto?, a lo largo de toda ella y ir analizando. Pero que en líneas cortas y líneas medias era muy práctico trabajar con un modelo, ¿cierto?, de parámetros concentrados. Y ahí donde le mostré, ¿cierto?, este circuito que están viendo ustedes ahí, que es el circuito pi, que se conoce como circuito pi. Y además dijimos que para el caso de líneas cortas, no se cometía un error significativo, ¿cierto?, si nosotros nos guardábamos en el bolsillo la parte capacitiva y trabajamos simplemente con la impedancia serie de la línea, ¿ya? Bueno, ya para líneas cortas ya se comienza a hacer un poquito más, hay que trabajar un poquito más preciso, ¿cierto? Y ahí es donde ya utilizamos, o mejor dicho, se hace un poquito más significativo el valor de la capacitancia en la línea, ¿cierto? Por lo tanto, deberíamos considerarla. Entonces vamos a ver el modelo, como decía, de la línea de transmisión media, donde ya estamos incluyendo, eh, como era originalmente, ¿cierto?, el parámetro de la capacitancia. Y para el circuito pi, el valor de la capacitancia la dividimos en dos y ponemos media capacitancia al principio y la otra media capacitancia al final de la línea, ¿ya? Este es lo que se conoce como el circuito nominal pi. Impedancia serie de la línea y estas son las mitancias paralelas, ¿ya? Seguimos manteniendo, ¿cierto?, obviamente el voltaje en el extremo transmisor, el voltaje en el extremo receptor, la corriente en el extremo transmisor y la corriente en el extremo receptor. Y esto es lo que vamos a analizar, ¿ya? Vamos a tener las ecuaciones, ¿cierto?, la relación de entrada y salida de esta línea, ¿ya? Para ver el efecto, por ejemplo, de regulación. Bueno, mirando ese circuito, ¿cierto? ¿Cómo obtenemos la ecuación de equilibrio de ese circuito? Decimos que el voltaje V sub S, que es el voltaje aplicado, ¿cierto?, es igual a la caída de tensión en la línea más la tensión que tenemos en el extremo receptor, ¿sí? Y la caída de tensión en la línea es simplemente la impedancia que tenemos en la línea, el Z de la línea, por la corriente. Y esta corriente sale de esta ecuación, es decir, eh, me voy a devolver para acá. Esta caída de tensión, ¿cierto? Porque yo aplico una tensión acá, algo se me queda aquí y el resto me aparece acá, ¿no? Pero ya la corriente que pasa por aquí por la línea, dado que estamos considerando la capacitancia, la corriente que pasa por la línea, o mirado de otro punto de vista, la corriente que tengo en el extremo receptor ya no es la misma que tengo en el extremo transmisor, como lo vimos en la línea corta, ¿se acuerdan? Perdón, chicos, estoy medio... Entonces, en la línea corta no teníamos esta capacitancia, por lo tanto no hay derivación de corriente por estas ramas, por lo tanto la corriente en el extremo receptor era lo mismo que la corriente en el extremo transmisor, pero aquí ya no es, porque aquí hay un nodo, por lo tanto viene una corriente, algo va a pasar por acá y el resto el que pasa por allá. Y esta es la corriente que tenemos que calcular, ¿cierto?, para poder determinar la caída de tensión en la línea. Y esta corriente que pasa por acá se deriva en la corriente que se va para la carga y otra que se va por esta rama de la capacitancia. Y la corriente que va por esta rama es lo mismo que decir B sub R, ¿cierto?, por Y medio, ¿no? La capacitancia, esa sería la corriente. Por lo tanto, la corriente que pasa por acá sería esta corriente más esta corriente.
Y para calcular la caída sería esta corriente más esta corriente por el Z, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos puesto acá? Aquí está la corriente que pasa por la capacitancia, ¿cierto? V sub R por Y medio, más I sub R. Ahí tengo la corriente, todo esto es la corriente que pasa por la rama serie. Lo multiplicamos por la impedancia y tengo la caída de tensión. Así de simple. Acomodando un poquito esta ecuación, ¿cierto? Porque aquí tengo V sub R y aquí tengo V sub R. Despejamos, ¿cierto? Y acomodamos y aquí tengo, me quedaría V sub S como igual a ZY medio más 1 por V sub R y más Z por I sub R. ¿Sí? Ahí acomodando esta misma ecuación llegamos a esta otra ecuación de equilibrio. Es decir, el voltaje en función del voltaje en el extremo receptor y también de la corriente en el extremo receptor. Si queremos encontrar I sub S, como ya dijimos, sería la corriente que baja, la corriente I sub S es la que llega al nodo, ¿cierto? Una se iría por la primera capacitancia y el otro se va por la línea serie, ¿no? Esta es la que se va por la línea, por la impedancia serie, ¿no? Y la que se va por la RAM, la primera capacitancia, sería V sub S por Y medio. Y ahí estaría esta corriente más esta otra corriente. ¿Ok? Ahí tengo el I sub S. Lo podemos acomodar, sí, porque puedo reemplazar este V sub S, lo puedo reemplazar acá y dejo el I sub S en función de V sub R y el sub R. ¿Ya? Entonces, reemplazando esas ecuaciones y acomodando nuevamente, dejando en función de V sub R y sub R, tenemos que el I sub S es V sub R por Y, factor de 1 más ZY cuarto, más ZY medio más 1 por I sub R. ¿Sí? Eso es acomodar la ecuación anterior, nada más. Entonces, con la ecuación de V sub S, que es la ecuación 3.5, y esta otra de I sub S, podemos escribirla de esta forma acomodadito, si se dan cuenta. V sub S podemos decir que es una constante A por V sub R más la constante B por I sub R, y que este I sub S va a ser una constante C por V sub R más la constante D por I sub R. Donde las constantes A y D, es decir, las constantes, esta constante con la A del otro lado, son iguales. ¿Se acuerdan? En la ecuación anterior teníamos ZY medio, me voy a devolver mejor. Acá está. ZY medio más 1, ¿no? Por V sub R. Y acá tengo por el I sub S, ZY medio más 1 por I sub R. O sea, las constantes A y D son iguales que ZY medio más 1. La constante B, esta, en la ecuación anterior era Z, si se recuerdan. Aquí tengo que I sub R está multiplicado por Z, por lo tanto esta constante B vale Z, ¿ya? Y la constante C vale Y factor de 1 más ZY cuarto, que es lo que está acá. Y aquí tengo 4 parámetros, visto así, claro que se ve más ordenadita la ecuación, ¿no? El voltaje en el extremo transmisor en función del voltaje y la corriente en el extremo receptor, la corriente en el extremo transmisor en función del voltaje y la corriente en el extremo receptor. Ahí se ve más ordenadito porque aquí se veía como muy grande la cosa. Pero es la misma cosa. Entonces, a las constantes, dice ABCD, se les llama algunas veces constantes generalizadas del circuito. Y de repente hablamos de las constantes ABCD, no. ¿Ya? Pero tienen que tener claro que son las constantes que me definen el circuito y por eso que se le llama constante generalizada. En general dice son números complejos. A y D son adimensionales e iguales entre sí si la línea es la misma cuando se ve desde cada terminal. Las dimensiones de B y C son los ohm y los mho o los Siemens, ¿cierto? Respectivamente. Se recuerdan B era igual a Z, que eso es ohm. ¿Ya? Y si revisamos la constante C, esto es ohm por mho, esto no tiene dimensión, esto no tiene dimensión, y solamente me queda el Y, cuya unidad es el mho, o el Siemens. ¿Ya? Las constantes se aplican a cualquier red lineal, pasiva y con 4 terminales en los lados. Es decir, puedo tener una caja cerrada con 2 terminales de salida y 2 terminales de entrada. Ahí están los 4 terminales. ¿Ya? Y cada uno tiene un par de ellas. A tal circuito se le conoce como red de dos puertos. Puerto de entrada y puerto de salida. Cada puerto
dos terminales, ¿cierto? Dos entradas y dos salidas. Si quisiéramos buscarle un significado físico a estas constantes, dice, si en la ecuación 3.8 el I sub R es 0, se observa que A es la relación de B sub R y B sub S y B sub R sin carga, si se fijan acá, miren. Perdón, chicos, me quedo encendido. Oh, me perdí de la idea. Era en esta ecuación. En esta ecuación. B sub S, ¿cierto? Tenemos que es igual a A, B sub R más B y sub R. Pero si el sistema está en vacío, el I sub R es 0. Por lo tanto, el A es como una relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Eso es lo que estamos diciendo de alguna manera, ¿ya? Entonces dice, se observa que A es la relación B sub S, B sub R sin carga. De igual forma, B es la relación de B sub S e I sub R cuando el extremo receptor está en cortocircuito. Estar en cortocircuito significa voltaje cero, B sub R igual 0. Por lo tanto, hacemos una relación de voltaje y corriente, voltaje en el extremo transmisor, corriente en el extremo receptor. La constante A es útil en el cálculo de regulación, si recuerdan. Fíjense, ¿se acuerdan que la regulación, cuando definimos la clase anterior, la ecuación de regulación, aquí era el voltaje en el extremo receptor cuando este está en vacío, cuando se abren los terminales, menos el voltaje a plena carga dividido por voltaje a plena carga. Pero cuando el voltaje está, cuando no tenemos carga, cuando está en vacío, es como que la corriente I sub R es 0, por lo tanto, me da esta ecuación, o sea, esta relación de acá, el V sub R, si sacamos que V sub S partido por V sub R es A, ¿cierto? Yo necesito el V sub R acá, en vacío, tengo que el V sub R es igual a V sub S dividido por A, ¿sí? Y ahí lo puedo poner. O sea, puedo calcularlo directamente, pero el concepto es el mismo. Este sigue siendo voltaje en el extremo receptor en vacío, ¿ya? Es otra forma de expresarlo, otra forma de representarlo, pero sigue siendo el voltaje en vacío, ¿ya? Así que esta es la misma ecuación de regulación, aquí no hay ningún cambio, ¿ok? Entonces en eso ya no, si se fijan, ya es como, después vamos a hacer un par de ejemplos para aplicar eso, pero no tiene mayor ciencia que sacar la ecuación o la relación entre entre el extremo transmisor respecto al extremo receptor, y ahí puedo sacar la regulación de voltaje. Eso es lo que me interesa. Por eso que la ecuación, digamos, de el análisis de la línea media lo hicimos rapidito, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sacamos... No cambiamos esto. ¿Está claro, muchachos? Se me durmieron, se me fueron a tomar tecito. Sí, profe. Ya, perfecto. Veamos ahora la línea de transmisión larga, que esta ya es un poquito más analítica, porque dijimos, ya la línea larga yo debiera trabajar con parámetros distribuidos, ¿ya? Es decir, considerar cada pedacito de la línea e ir, bueno, en realidad toda la línea deberíamos analizarla así, pero lo que pasa es que la exactitud o los errores que se cometen en hacer una estimación con los parámetros concentrados es tan poca para líneas cortas y líneas medias que no vale la pena mucho meterse en ese cuento. Pero ya vamos a ver que incluso en la línea larga podemos hacer una aproximación, chicos. Así que no somos unos expertos, los electricistas Masterchef, en hacer cocina. Pero cocina era buena, digamos, en el sentido de que no perdemos mayor información y agilizamos los cálculos. A pesar de que hoy en día, ¿cierto?, los softwares son los que se encargan de hacer los cálculos, así que los dejamos a ellos que hagan los análisis, pero nosotros tenemos que tener claro que lo que estamos ingresando, información estamos ingresando a esos software, y cuando el software me responde, ¿cierto?, interpretar los resultados que me entrega ese software, ¿ya?
Entonces, aquí ya comenzamos a trabajar un poquito con ecuaciones diferenciales. Tampoco son ecuaciones diferenciales de tercer grado, así que tampoco es para asustarse el cuento. Pero como son deltas que son diferenciales, tenemos que trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces dice, la solución exacta de cualquier línea de transmisión, como le decía, debemos trabajarlas todas, pero hacemos aproximaciones. Y la que se requiera con un alto grado de exactitud al calcular líneas de 60 Hz con más de 150 millas de largo, en el caso 50 Hz, ¿cierto? Debe considerar el hecho de que los parámetros de la línea no están agrupados, sino distribuidos uniformemente a lo largo de la línea, ¿sí? Si yo corto la línea, tengo un valor de impedancia. Si la sigo cortando, ¿cierto? Tengo otro valor de impedancia. ¿Ya? Eso significa parámetros concentrados. Perdón, parámetros distribuidos, porque a la medida que yo cambio el largo me va cambiando el valor de la impedancia, ¿ya? En cambio yo, cuando analizo con parámetros concentrados, supongo que esto vale todo y lo calculo como un elemento. Es como que en el laboratorio ustedes pusieron una resistencia, eso, parámetros concentrados, ¿ya? Ok, entonces vamos a usar este monito, que con las ecuaciones le va a parecer en principio aparentemente complejo, pero no lo es. Fíjense bien, no, muchachos. Estas son las líneas. Bueno, estos cachitos que hay acá son puro caché, no, muchachos. Aquí no tiene ningún sentido. Esto podría ser cuadrado. Es un caché del monito, porque un poco para distinguir que este es el tramo de la línea, ¿ya? Y la línea la vamos a analizar desde el extremo receptor hacia el extremo transmisor. Entonces, desde ahí vamos a medir una distancia X y vamos a tomar un pequeño delta de la línea, un dx de la línea, que es el que vamos a integrar a lo largo de toda la línea para poder obtener el valor total. Por lo tanto, como estamos analizando desde el extremo receptor hacia el extremo transmisor, aquí vamos a tener nuestra corriente I de la línea. Por lo tanto, aquí vamos a tener nuestro voltaje en este punto, ¿ya? Una corriente I, al lado de acá vamos a tener su R, pero por aquí por la línea vamos a tener I, ¿ya? Con un cierto voltaje B. Como estamos tomando un pequeño diferencial de línea, un dx de la línea, significa que aquí yo también tengo un diferencial de corriente y tengo un diferencial de voltaje en este pedacito, ¿ya? Por lo tanto, es como decir, adelante de ese pedacito voy a tener I más DI, porque algo, si entra I más DI, algo se me queda acá, que serían los DI, y me siguen los I, ¿ya? Es lo mismo la caída de tensión, es como decir la caída de corriente, no es el concepto, muchachos, pero como para entender, o para que no se confundan. Yo aquí tengo una tensión y dije que aquí también tenía un pequeño delta, entonces delante de ese delta hay un B más un dB, este sería el total. Si aplico B más dB, se me queda un dB acá en este diferencial, por lo tanto acá en la salida es un B, ¿cierto? Porque sería B más dB menos dB, me queda B, ¿cierto? Lo mismo con la corriente. Es como para que vean lo que está sucediendo. Siempre lo hacíamos, yo mando ahí, yo mando B, ¿cierto? Algo se me queda en la línea y B menos esa caída de tensión es lo que me llega a la carga, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Ok. Entonces, memoricen bien este monito, ¿cierto? Porque de aquí vamos sacando las ecuaciones. Dice, no se muestran los parámetros concentrados porque se considerará la solución de una línea con la impedancia y la admitancia uniformemente distribuida, ¿ya? En la figura anterior se considera un elemento diferencial de longitud de X en la línea, una distancia X desde el extremo receptor de la línea. Entonces, el Z por dx, fíjense que es un Z minúsculo, ¿se acuerdan que dijimos que el Z minúscula era impedancia por unidad de longitud? ¿Ya? Por lo tanto, la impedancia de ese pedacito va a ser el Z, que es impedancia por unidad de longitud, por esa longitud que es un dx, ¿ya? Entonces, esa es la impedancia de ese pedacito. Y esta sería la admitancia de ese pedacito también, ¿ya? Es como que el condensador de ese pedacito. Entonces, como dice, el Z de X e Y de X son las impedancias serie y admitancia paralelo de la sección elemental respectivamente. B e Y son los fasores que varían con X. Entonces, la corriente promedio en la línea sería I, la que está saliendo, ¿cierto? Más la que está entrando, que es I más de I,
dividido por 2. Va a sacar un promedio. Corriente que entra, corriente que sale, dividido por 2, voy a sacar un promedio de la corriente que está pasando en la línea. Y el incremento de B en la distancia de X se expresa lo suficientemente aproximado como esto. Entonces sería, ¿se acuerdan que recién les dije? Este pedacito de la impedancia de ese diferencial. Entonces, voy a tener una caída de voltaje, va a ser el promedio de esa corriente por ese pedacito de impedancia, ese diferencial de voltaje que se cae. Entonces, aquí tengo el promedio de la corriente, aquí tengo la impedancia. Multiplico, ¿cierto? Y si se fijan, aquí yo hago una aproximación. El diferencial de corriente es tan pequeño, aquí en realidad si yo resuelvo esto me queda 2i más di. Si lo separo me queda 2i partido por 2, ¿cierto? Más di partido por 2. 2i partido por 2 me queda i. Entonces yo digo, el diferencial es tan pequeño y además dividido por 2 es más pequeño. Por lo tanto lo desprecio. Por lo tanto, al despreciar este di medio, me queda que la caída de voltaje, S de V, sería I por Z por DX. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, consultas? No se desmayen, chicos. Yo, profe, no entendí muy bien lo de la corriente promedio. Si lo podría repetir, por favor. Ya. En vez de decir que por ese diferencial de línea está pasando un DI, vamos a decir que vamos a considerar como que por toda la línea está pasando una corriente promedio, ¿ya? Entonces, decíamos que al principio, me voy a devolver, porque si no voy a tener que hacer un mono. Aquí, vamos a considerar un promedio, para no considerar I más de I por I y en de I, ¿cierto? Vamos a calcular como una corriente constante por toda la línea. Pero como yo necesito saber cuánto es la corriente que pasa por ahí, vamos a suponer, está entrando una cierta cantidad de corriente. ¿Cuál es la corriente que entra? I más de I, ¿cierto? Eso ya lo dijimos. ¿Y cuál es la corriente que sale? Es I. Si yo quiero sacar un promedio, ¿qué es lo que hago? Sumo y divido por 2 y considero ese promedio, ¿no? ¿Estamos hasta ahí, Steven? Sí, ahí entendí. Gracias. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahí. Sacando un promedio de corriente para considerarla toda en todo parejo. Y lo que estamos aproximando, porque ahí está el I y el I más de I. Dividido por 2 estoy sacando el promedio, ¿no? Entonces, desarrollando esto, me queda 2i partido por 2 más de i partido por 2. Entonces yo le decía, bueno, el 2i partido por 2 me queda i. Pero el de i medio, como es un diferencial tan pequeñito, y además lo estoy dividiendo por 2, me queda más pequeño, ¿no? Entonces yo puedo decir, puedo despreciar este valor. Y lo desprecio. Por lo tanto, obtengo que el de B, la caída de tensión en ese diferencial de línea, sería I por Z por DX. Es decir, el diferencial, el voltaje queda en función de ese valor de DX. Lo mismo vamos a hacer para calcular el diferencial de corriente, que nosotros sabemos que hay un diferencial de corriente que circula por ahí. Hacemos lo mismo, calculamos un promedio, vamos a suponer ahora que vamos a trabajar como un voltaje promedio en toda la línea completa, pero para trabajar un voltaje promedio, yo tenía que a la entrada tenía V más de V y a la salida tenía V, ¿cierto? Entonces, si yo sumo y divido por 2, saco un promedio, entonces trabajo con todo ese promedio. Eso en principio, ¿ya? Y ahí tengo ese promedio, ahí. Por lo tanto, ese promedio por la admitancia me da la corriente que estaría pasando, que estaría ese diferencial de corriente que estaría quedando en el pedacito de línea, ¿ya? Aquí está la admitancia, ¿cierto? En ese pedacito de línea que estamos tomando, Y por dx, porque este es Y por unidad de longitud. Y como la longitud es dx, este sería el Y de ese pedacito de línea, ¿ya? Multiplicado por ese voltaje que está ahí, ¿cierto? Un voltaje promedio que dijimos que íbamos a sacar, me da ese diferencial de corriente que pasa por ahí, ¿ya? La misma historia. Aquí si yo desarrollo esto me queda 2b dividido por 2, me queda b, más dB dividido por 2. Como es un diferencial de voltaje y además lo estoy dividiendo por 2,
Yo digo, este es muy pequeño, entonces lo desprecio. ¿Ya? Por lo tanto, ese diferencial de corriente me queda V por Y por dx. Y aquí fíjese que tengo el voltaje en función de la corriente. Aquí tengo una ecuación diferencial, ¿no? De primer orden, pero una ecuación diferencial. Aquí tengo otra ecuación diferencial. Entonces, ahora tengo que resolver esa ecuación diferencial para encontrar los valores de V e I. Si en la primera ecuación yo despejo el X, me queda de V a de X igual a I por Z, y en la otra me va a quedar de I a de X igual a V por Y. ¿Ya? Si derivo este cuento, lo derivo una vez, derivo esta ecuación, que me va a quedar de 2V a de E a de X2 por Z por de I a de X, ¿cierto? Y lo mismo, derivo esta otra de 2I a de X2 igual a dB a de X por Y, ¿sí? Ahí está, o Y por dB a de X. Y acá tengo de I, que lo puedo reemplazar acá, y acá tengo de B, que lo puedo reemplazar acá. Y aquí ya tengo una ecuación de segundo orden, ¿se dan cuenta? Entonces ya tengo que resolver esta ecuación de segundo orden. Ahí reemplazamos el de I de X y el de B de X, y este cuento me queda de esa manera. Por lo tanto, para resolver esto tenemos que encontrar una ecuación que derivada dos veces me dé esto. Y aquí una ecuación que deriva respecto a la corriente derivada dos veces me dé esto. Esa es la tarea ahora. ¿Ya? Pero no se preocupen que ustedes no la van a buscar. Esto ya se buscó hace un tiempo. Entonces, tenemos que, como decía, buscar una ecuación de voltaje y de corriente que derivada dos veces me den esa ecuación. ¿Ya? Entonces ya vamos a suponer, por ejemplo, que las formas para poder derivar dos veces y obtener el mismo valor siempre son como las ecuaciones exponenciales o las formas exponenciales, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta es la ecuación del voltaje. ¿Ya? Esta debiéramos derivarla dos veces, y derivando las dos veces yo debería obtener el valor de y por z por i, que es la ecuación anterior, ¿sí? Entonces, le calculamos la segunda derivada de eso. Ustedes lo pueden comprobar después, muchachos, si ustedes quieren, para que aprovechen practicar las matemáticas que le enseñaron antes. ¿Ya? Entonces, si derivamos dos veces, fíjense, me queda y por z por eso. Y esto es b, ¿sí? Lo mismo que ya les dije. Hacemos lo mismo para el y, perdón, para el y, para la corriente, derivamos reemplazamos, no, esto reemplazamos, dice, por lo tanto la ecuación 320 es la solución del... ¿Por qué? Porque esto es B, porque esto partimos de B. Si reemplazamos cuando se sustituye el valor de B, que ya obtuvimos la ecuación 320, ¿cierto? En la ecuación 314, ¿cierto? Obtenemos la misma historia, derivamos dos veces y obtenemos el valor de la corriente. Perdón, suponemos esa ecuación. Entonces, a partir de esos dos, y fíjense lo que hemos obtenido acá, solamente obtuvimos, aquí demostramos que obteníamos eso. Pero para que esto sea una solución, yo necesito encontrar los valores de las constantes, porque aquí yo puse valores de constantes, no sé cuánto valen esas constantes. Aquí nosotros partimos diciendo en este cuento, partimos diciendo que B vale A1 por E elevado a aquí, ojo muchacho con esta que antes que se me pase. Esta es la raíz de YZ nomás, no de YZX, ¿ya? El X queda fuera de la raíz. Hay un error acá, aquí lo mismo también, porque X es la variable, no queda dentro de la raíz cuadrada, para que lo revisen en los apuntes y después no tengan problemas, ¿ya? Esta es la raíz de YZ, ¿ya? Entonces, supusimos que B era igual a 1, una constante cualquiera, por E elevado a la raíz de YZ por X.
más una constante A2 por E elevado a menos la raíz de YZ por X. ¿Ok? Entonces, bueno, ya dijimos, si derivamos dos veces, llegamos al mismo valor, etcétera, etcétera. Aquí hay que corregir eso, insisto en eso. Lo mismo, para la corriente, suponemos que esta es la respuesta de la corriente, ¿cierto? Derivaríamos dos veces y vamos a llegar a la misma historia. Pero en ambas necesitamos determinar cuál es el valor de las constantes A1 y A2. ¿Cómo lo hacemos? Como quedamos en función de la variable X, vamos a suponer condiciones de frontera o condiciones de contorno que se llama. ¿Cuál es la primera condición? Cuando X, ¿se acuerda que dijimos que X lo íbamos a medir desde el extremo receptor hacia el extremo transmisor, ¿no? Entonces, vamos a suponer la primera condición de frontera, cuando X vale 0, es decir, cuando estamos exactamente en el extremo receptor. Cuando X igual 0, el voltaje, ¿cuánto vale el voltaje? V sub R, porque es el voltaje en el extremo receptor. ¿Ya? Y la corriente I, cuando el X igual 0, vale I sub R, es decir, los valores en el extremo receptor. ¿Ya? Esos se reemplazan en las ecuaciones y obtenemos, al reemplazar en las ecuaciones que recién obtuvimos, ¿cierto? Le ponemos X igual 0 y ponemos que el V era V sub R y que el I vale I sub R y despejamos las constantes. Al despejar las constantes llegamos a que el V sub R es igual a 1 más A2 y que la corriente es 1 partido por la raíz de Z partido por Y de A1 menos A2. ¿Sí? Ya tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, por lo tanto puedo resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Vamos a reemplazar esta raíz de Z partido por Y como ZC. Ya le vamos a dar el nombre, ¿ya? Y resolvemos para A1 y de aquí despejamos el A1. Pueden aplicar el método que ustedes quieran, muchachos. Si quieren pasan este para acá, después suman las constantes, por lo tanto al sumar las constantes se le va el A2, ¿cierto? Porque aquí es más y aquí es menos. Al sumarlas se restan, se eliminan y despejan el A1. O sacan el A1 de acá, ¿cierto? Y lo reemplazan acá y da lo mismo como ustedes resuelven. Lo que nos interesa es encontrar la constante A1. Encontrando la constante A1, ya despejan de cualquiera de estas, la reemplazan el A1 ahí y obtienen la constante A2. ¿Estamos? Entonces, haciendo todo ese procedimiento, tenemos que la 1 vale V sub R más I sub R por ZC, que sería esto, dividido por 2, y que la 2 vale V sub R menos I sub R por ZC partido por 2. ¿Ya? Y ahora ya tengo, como tengo las constantes, ya tengo la resolución de la ecuación diferencial. Porque yo ya sé que derivando dos veces voy a llegar a que es igual a I por Z por B. ¿Ya? Ok. Resueltas las ecuaciones diferenciales, reemplazamos ahora los valores de las constantes en las ecuaciones y vamos a hacer que esa raíz de Y por Z, que es la que está en el exponente, ¿se acuerda que le dije que ya hay un error ahí porque en el monito aparecía el raíz de Y por Z por X? El X queda fuera de la raíz, ¿ya? Entonces, a esa raíz de Y por Z la vamos a llamar gamma. Y reemplazando en la ecuación anterior, acuérdense que aquí estaba el A1, aquí estaba el A2. Lo único que hicimos es reemplazar acá, ¿no? Entonces eso era el A1 por E elevado a la raíz de YZ, que ahora la vamos a llamar gamma, por lo tanto me queda E elevado a gamma X, más el A2 por E elevado a menos gamma X. Y para el I, lo mismo, reemplazamos el A1, ¿cierto? Y reemplazamos el A2 ahí. A este valor de impedancia Z, que le llamamos que era la raíz de Z partido por Y, le vamos a llamar impedancia característica de la línea. Y recuérdenla porque va a aparecer varias veces más adelante. ZC, impedancia característica de la línea. Y este gamma, que acabamos de definir, se le conoce como constante de propagación. ¿Ya? Ya vamos a ver que la desglosamos un poquito más esas cosas. Constante de propagación entonces. Impedancia característica y constante de propagación. Por lo tanto, estas dos ecuaciones dan los valores RMS, los valores efectivos,
del voltaje y la corriente, así como sus ángulos de fase en cualquier punto específico a lo largo de la línea a una distancia X desde el extremo receptor al punto específico siempre que sea conocido V sub R y sub R y los parámetros de la línea. Si conocemos los parámetros de la línea, sabemos cuánto es mi voltaje en el extremo receptor, fíjense. Puedo conocer el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque basta con que reemplace aquí en el X. Ah, mire, yo quiero conocer, no sé, pues la línea tiene 100 kilómetros. Quiero conocer cuánto el voltaje y la corriente a 60 kilómetros de la línea. Los reemplazo aquí, ¿cierto? Bueno, como está medido el extremo receptor, ¿cierto? Siempre yo hablo de 60 kilómetros de aquí para allá, ¿no? Pero como está medido de allá para acá, digo, quiero los 60 kilómetros, aquí obviamente que pongo 40 porque está medido al revés, ¿cierto? Porque la línea tiene 100, yo quiero conocer a 60, pongo 40. Entonces, mira, pongo aquí 40 kilómetros, y como conozco los parámetros, reemplazo ahí, este voltaje en ese punto de la línea. Entonces, si se fijan, es más exacto, ¿no? Porque yo puedo conocer en el punto que yo quiera a lo largo de la línea cuánto podría ser el voltaje y la corriente en ese momento, en esa distancia, digamos. No en ese momento, en esa distancia. ¿Ya? Por lo tanto, esto es más general, ¿se dan cuenta? Y ahí estamos hablando de parámetros distribuidos. Ok, vamos a darle un poquito de interpretación para hacer unas analogías con este cuento de las ecuaciones. Ya obtuvimos las ecuaciones que me interesaban. En el fondo lo que me interesa es saber cuánto es el voltaje y la corriente, ¿no? Siempre lo que tengo que llegar a determinar es el voltaje y la corriente. Ok, como tienen unas ecuaciones, definimos otros parámetros que es la constante de propagación, ¿cierto? Y la impedancia característica de la línea. Entonces, démosle alguna interpretación a esa ecuación. Dice, tanto gamma como ZC son cantidades complejas. A la parte real de la constante de propagación gamma se le llama constante de atenuación, alfa. O sea, este gamma yo lo puedo, es un número complejo, por lo tanto lo puedo expresar como una parte real más una parte imaginaria, más un J beta. ¿Ya? Entonces, el alfa va a ser la constante de atenuación. Se mide en Neper por unidad de longitud. La parte en cuadratura, la del J, se conoce como constante de fase. Esta es constante de fase, esta es constante de atenuación, y la constante de fase se mide en radianes por unidad de longitud. Por lo tanto, el gamma es alfa más J beta. Y en las ecuaciones anteriores teníamos que esto era E elevado a gamma X, ¿se acuerdan? Entonces, si yo reemplazo este gamma de alfa más J beta, es lo mismo que escriba E elevado a alfa X por E elevado a J beta X, ¿no? ¿Sí? Conservo la base y se suman los exponentes, ahí está. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Puedo hacer alguna otra cosa? Sí, sí puedo manejar un poquito más este cuento. Aprovechemos un poquito de las propiedades de los exponentes, ¿cierto? Entonces dice, las propiedades de E elevado a alfa X y de E elevado a J beta X ayudan a explicar la variación de los valores fasoriales de voltaje y corriente como una función de la distancia a lo largo de la línea. El término E elevado a alfa X cambia en magnitud conforme X cambia, pero el E elevado a J beta X, que es idéntico a decir, expresado de otra forma, coseno beta X más J seno beta X, siempre tiene una magnitud de 1 y origina un desfasamiento de beta radianes por unidad de longitud de la línea. Es el beta el que me provoca el desfase, ¿no? El primer término de la ecuación 326 se incrementa en magnitud y avanza en fase, conforme se incrementa la distancia desde el extremo receptor. Recuerden que siempre estamos midiendo el extremo receptor hacia el extremo transmisor. Por el contrario, conforme se considera el avance a lo largo de la línea, desde el extremo generador hacia el extremo receptor, el término disminuye. Sí, si aumenta por un lado es porque disminuye para el otro. No hay ciencia. Esta es la característica de una onda viajera y es similar al comportamiento de una onda en el agua, la cual varía en magnitud con el tiempo en cada punto, mientras que su fase está retrasada y su valor máximo disminuye con la distancia desde el origen. La variación en el valor instantáneo no se expresa
en el término, pero está implícito, ya que V sub R y sub R son fasores, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando en corriente alterna, con cargas que son variables, que pueden ser inductivas, que pueden ser capacitivas, por lo tanto, ahí son fasores. El primer término de la ecuación 326 se llama voltaje incidente, que llega al final. El segundo término de la ecuación 326 disminuye en magnitud y está retrasado en fase respecto del receptor hasta el extremo generado y se le llama voltaje reflejado. Es decir, va una onda de voltaje, ¿cierto? En el sistemita para acá, ¿cierto? Choca, se le va a llamar incidente y una como que se va a devolver una onda, ¿ya? Eso obviamente que no es que nosotros estemos viendo que se devuelve, pero eléctricamente, ¿cierto? Se interpreta así. Y esto es importante siempre cuando en los asuntos de la línea de comunicación especialmente, ¿ya? En cualquier punto a lo largo de la línea, el voltaje es la suma de los componentes de los voltajes incidentes y reflejados, en ese punto. Como la ecuación de la corriente es similar al voltaje, se puede considerar que la corriente también está compuesta de las componentes incidentes y reflejadas. Si la línea termina en su impedancia característica, es decir, si justo la carga que ustedes tienen puesta en esa línea coincide con el valor de la impedancia característica de la línea, el ZC, ¿ya? La impedancia de la carga coincide con el ZC, el voltaje en el extremo receptor, V sub R, es igual a I sub R por ZC, y no habría onda reflejada de voltaje ni de corriente, como se puede ver al sustituir I sub R por ZC por V sub R en las ecuaciones 326 y 327. Entonces, a la línea terminada en su impedancia característica se le conoce como línea plana o línea infinita. Y digo que esto es importante en comunicaciones. Muchas veces, cuando sacan una carga en comunicaciones, no la dejan abierta así como así. ¿Ya? Le ponen una impedancia característica, una impedancia del valor de la línea para que no haya un rebote, ¿cierto? Porque si esto es infinito, ¿cierto? No hay en vacío, como que va a llegar una onda y va a reflejarse y se va a estar moviendo, y en las comunicaciones eso se traduce en ruido y un montón de cosas por el estilo, ¿ya? A eso se le llama línea infinita, ¿ya? Este último término surge del hecho de que una línea infinita no puede tener onda reflejada, es decir, no va a llegar y va a rebotar una que se va a devolver, ¿ya? Generalmente las líneas de potencia no terminan en su impedancia característica, pero las líneas de comunicación frecuentemente sí terminan con el fin de eliminar la onda reflejada. Les decía, porque si hay una onda que va a estar devolviendo, ¿cierto? Va a meter ruido y las interferencias y todo ese tipo de cosas. Entonces, en vez de dejarla abierta, ponen una impedancia para que se considere como una línea infinita que siempre va para allá, ¿ya? Nada se devuelve. Un valor típico de impedancia característica es el orden de los 400 ohms. Aquí no es watt, muchachos, es ohm. Que yo siempre cambio la tipografía y el W mayúscula en el tipo de letra símbolo es ohm, así que ahí me condoría yo. Esto es 400 ohms. Para una línea aérea de un circuito de unos 200 ohms, de una línea aérea de un circuito, y 200 ohms para la de dos circuitos en paralelo. Por lo general, el ángulo de fase de la impedancia característica es del orden de, fluctúa entre 0 y menos 15 grados, más menos. La línea con conductores agrupados tienen valores bajos de impedancia característica porque tienen una inductancia más baja y una capacitancia más alta que las líneas con un conductor por fase. En la práctica, con sistemas de potencia, la impedancia característica es conocida algunas veces como impedancia de sobrevoltaje. Sin embargo, el término impedancia de sobrevoltaje por lo general se reserva para el caso especial de líneas sin pérdida, ¿ya? Si una línea no tiene pérdida, su resistencia serie y su conductancia paralelo son cero. Y la impedancia característica se reduce al número real de la raíz de L partido por C, que tiene las dimensiones de ohm cuando L es la inductancia serie de la línea en Henry y C es la capacitancia en paralelo. En general, todas las líneas tienen ciertas pérdidas, así que es difícil. Uno a veces las considera sin pérdida cuando esa pérdida es muy baja, pero yo diría que todas las líneas tienen, por muy mínimo que sea, tienen su pequeña pérdida.
En todo caso, eso es lo que busca un buen diseñador de línea, ¿cierto? Que las pérdidas en la línea sean las menores posibles. También la constante propagación gamma, que es la raíz de z por y, para la línea de longitud L se reduce a un número imaginario, j beta, que es j omega, la raíz de LC, ¿cierto? Partido por L. Porque la constante de atenuación alfa resulta de las pérdidas de la línea y eso es cero. Frecuentemente, cuando se trata de alta frecuencia o con sobrevoltaje debido a rayos, se desprecian las pérdidas y la impedancia de sobrevoltaje empieza a ser importante. La cargabilidad de la impedancia de sobrevoltaje, de una línea es la potencia, fíjense, es la potencia entregada por ella a una carga puramente resistiva, que es igual a la impedancia de sobrevoltaje. A ese valor se le considera impedancia de sobrevoltaje, ¿ya? A la potencia entregada por la carga, suponiendo una carga puramente resistiva, porque recuerden que las pérdidas siempre las calculamos a la parte resistiva, ¿ok? Cuando la línea está así cargada, suministra una corriente de este tipo, que es I sub L, corriente de carga, ¿cierto? B sub L, dividido por raíz de 3, por sería la impedancia, ¿cierto? La raíz de L partido por C. Donde B sub L es el voltaje de la línea en la carga, debido a que la carga es puramente resistiva. Y aquí está el factor de cargabilidad, ¿ya? Sería raíz de 3 por B sub L, por la corriente I sub L. Y esta es la corriente I sub L. O sea, acomodado esto sería, bueno, se nos va la raíz de 3, ¿cierto? Me queda B sub L cuadrado partido por la raíz de LC. En megawatt, porque es la potencia de pérdida, la potencia, lo que se pierde, por eso que está en megawatt, ¿ya? Nos vamos un poquito a la longitud de onda. Recuerden que todas las ondas tienen un largo. Ya eso es lo que sé. Una longitud de onda lambda es la distancia entre dos puntos de una onda a lo largo de la línea que difieren 360 grados o 2 pi radianes en fase. Si beta es el desfasamiento en radianes por metro, la longitud de onda en metros sería, en lambda sería 2 pi dividido por beta. 2 pi radianes, en tu fondo 2 pi radianes es el ciclo completo, ¿no? Entonces la longitud de onda sería el ciclo completo dividido por ese desfasamiento. La velocidad de propagación de una onda en metros por segundo es el producto de la longitud de onda, lambda, en metros y la frecuencia en hertz. Entonces sería lambda por f, sería la velocidad de propagación de esa onda. Que si reemplazamos acá arriba, sabe que 2 pi f, ¿cierto? Reemplazamos lambda, 2 pi f partido por beta. Esa es la velocidad de propagación. Para una línea sin pérdida de longitud L metros, el beta va a ser 2 pi f por, aquí nuevamente me quedó el L metido dentro. La raíz de LC dividido por L. Siempre la raíz de LC aquí se me pasa esa cosa. Por lo tanto, el lambda sería el L partido por la frecuencia F por la raíz de LC en metros. Esa es la longitud de onda. Y la velocidad L partido por la raíz de LC. Cuando se sustituyen los valores de L y C en estas ecuaciones para la línea aérea de pocas pérdidas, se encuentra que la longitud de onda es aproximadamente de 3.000 millas a una frecuencia de 60 Hz y que la velocidad de propagación es muy cercana a la velocidad de la luz en el aire, o sea, aproximadamente 186.000 millas por segundo o, como nosotros conocemos, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿ya? Esa es la velocidad de propagación de la luz. Ahí le dimos una cierta interpretación a esas ecuaciones que obtuvimos por un L a un alfa, ¿cierto? A un gamma, ¿cierto? Gamma X, que era un alfa más un J beta. ¿Cómo interpretamos esas cosas? Bueno, la estamos interpretando a través de que son ondas viajeras, que en rigor sí son ondas, porque es un voltaje alterno, son ondas sinusoidales, por lo tanto son ondas que se van desplazando en el tiempo, ¿ya? Por eso le dimos esa interpretación. A veces conviene
trabajar un poquito más con otras formas de ver esas ecuaciones. Hablamos de un alfa y todo, y se pudiera ver complejo. Vamos a ver una forma hiperbólica que cuando uno las presenta en realidad dice, ay, ¿para qué me metí en esto? Porque al final se ve como más complejo. Y en realidad al principio es más complejo, pero uno se le va masticando el cuento, se da cuenta que para ciertas ecuaciones, para ciertas condiciones, es más fácil trabajar con formas hiperbólicas, además que ahora las calculadoras tienen toda la forma hiperbólica, así que es más fácil trabajarla en forma hiperbólica que en la forma real, digamos, ¿ya? Así que vamos a ver estas mismas ecuaciones en su forma hiperbólica, ¿ya? No se me asusten tampoco, porque se van a ver un mamotrejo de cosas, pero no es tan así, muchachos, ¿sí? No se asusten mucho. Dice las ondas de voltaje incidente y reflejada, ya hablamos de las ondas que venían, ¿no? Que cuando chocaban, ¿cierto? Y hay una que incidía y la otra como que se devolvía. Se encuentran rara vez cuando se calcula el voltaje de la línea de potencia. La razón por la que se analizó el voltaje y la corriente de una línea en términos de las componentes incidentes reflejadas es que tal análisis es útil para tener un mejor entendimiento de algunos de los fenómenos que ocurren en la línea de transmisión. Una forma más conveniente de esas ecuaciones para los cálculos de corriente y voltaje de la línea de potencia se encuentran al introducir las funciones hiperbólicas. Entonces, vamos a apoyarnos de estas ecuaciones hiperbólicas. Dice, esta última define en forma exponencial de la siguiente manera. El seno hiperbólico de teta, esto es genérico, el seno hiperbólico de teta es igual a e elevado a teta menos e elevado a menos teta partido por 2. Y el coseno hiperbólico es e elevado a teta más e elevado a menos teta dividido por 2. Si recuerdan las ecuaciones anteriores, ¿se acuerda que llegamos a un e elevado a un alfa menos un e elevado a menos j beta? ¿Se acuerda que llegamos a esas expresiones, no? Y también por ahí había un 2 metido. Entonces, todas esas expresiones las vamos a asimilar a esta expresión y la vamos a representar como una función hiperbólica. Eso es lo que, en el fondo, lo que vamos a hacer. Por lo tanto, se encuentra un nuevo conjunto de ecuaciones al rearreglar las ecuaciones, las 323 y la 24, y sustituir estas funciones hiperbólicas por los términos exponenciales. Entonces, ¿se acuerdan que aquí hay un B sub R por un E, tanto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había una ecuación así, no? Entonces, asimilamos estos E elevado a teta, el teta lo vamos a asimilar a los gamma que teníamos puesto ahí, ¿no? Entonces, ahora esa misma ecuación de voltaje y corriente en función del voltaje extremo receptor y la corriente en el extremo receptor, la expresamos en funciones hiperbólicas. Y esas expresiones quedan así. B es igual a B sub R coseno hiperbólico de gamma X, ya sabemos que es lo que es gamma, más I sub R ZC, sabemos que lo que es ZC, seno hiperbólico de gamma X. Lo mismo la corriente, es igual a I sub R coseno hiperbólico de gamma X más B sub R partido por ZC seno hiperbólico de gamma X. Si se considera que X es igual a L, total de la línea, ¿cierto? Para obtener voltaje y la corriente en el extremo generador, recuerden que el X está medido desde el extremo receptor hacia el extremo transmisor, por lo tanto, si la línea tiene una longitud L y queremos conocer el voltaje en el extremo transmisor, significa que el X lo tengo que reemplazar por el largo de la línea, ¿ya? Entonces el X lo reemplazamos por L y obtenemos el voltaje y la corriente en el extremo generador. Por lo tanto, el voltaje en el extremo generador, es decir, esta ecuación, este B se convierte en B sub S. Sería B sub R coseno hiperbólico de gamma L. Y es por más I sub R por ZC seno hiperbólico de gamma L. ¿Sí? Y ahí tengo los voltajes y la corriente en el extremo transmisor. ¿Ya? Hacemos una similitud con la otra ecuación de los parámetros generalizados, ¿cierto? De la línea, y tenemos que el A es coseno hiperbólico de gamma L, que el B es ZC seno hiperbólico de gamma L, que el C es seno hiperbólico de gamma L partido por ZC, y que el D es coseno hiperbólico de gamma L. Fíjese que aquí también es A igual a D. ¿Ya? Que es obtener los parámetros generalizados en función hiperbólica. ¿Ya? Los otros no estaban, ¿se acuerdan que vimos que este B era igual a Z, ¿no? ¿Sí? Bueno, si reacomodamos un poquito las ecuaciones, las resolvemos para obtener ahora los voltajes en el extremo receptor en función del extremo, en los voltajes y la corriente en el extremo transmisor,
llegamos a esta ecuación, no vamos a hacer todo el aparataje. Pero aquí esta ecuación también es interesante. ¿Por qué? Porque normalmente yo digo, voy a transmitir con 32.000 volts. Conozco el voltaje en el extremo transmisor. Y me interesaría saber cuánto es lo que me va a llegar al extremo receptor, conociendo las características de la línea, ¿cierto? ¿Cuánto me va a llegar en el extremo transmisor si yo mando este voltaje? Entonces ahí necesitamos estas ecuaciones, es decir, ¿cuánto me va a llegar en el extremo receptor, tanto en voltaje como en corriente, si yo conozco el voltaje y la corriente en el extremo transmisor? ¿Ya? Entonces, ahí estas ecuaciones sirven para determinar el voltaje en el extremo receptor. ¿Por qué en el extremo receptor? Porque ya está reemplazado el X por L, ¿ya? Ya está el largo de la línea, ¿ya? Para líneas trifásicas balanceadas, dice las corrientes en las ecuaciones anteriores son de línea y los voltajes son al neutro. Esto es los voltajes de línea dividido por raíz de 3. Se deben evaluar entonces las funciones hiperbólicas con el fin de resolver las ecuaciones. Como gamma L es generalmente un número complejo, las funciones hiperbólicas también son complejas y se pueden evaluar con la ayuda de una calculadora de una computadora. Obviamente que no lo vamos a hacer a mano, muchachos. Para resolver ocasionalmente un problema sin ayuda de la computadora se puede seleccionar varios caminos. Es decir, si ustedes no tuvieran una máquina para resolverlo, ¿cierto? Se puede hacer este caminito de llevar el gamma L. ¿Se acuerdan que el gamma era alfa más j beta, no? ¿Sí? Entonces reemplazo ese alfa más j beta, que es el coseno hiperbólico, y lo llevo a esta ecuación trigonométrica, ¿cierto? Que se ve un poquito más larga, pero aquí ya no está el complejo porque esto lo puedo resolver con calculadora, ¿cierto? Y lo hago a mano, ¿ya? Pero no nos vamos a meter mucho en ese cuento. Bueno, como decíamos, la unidad del beta por L, el radián, porque el beta era radián por unidad de longitud, y esta es la unidad encontrada para calcular la componente de cuadratura. Se pueden verificar, ¿cierto? Otro método, ¿cierto? Evaluar la función hiperbólica en función de los E elevado a tanto, que también se llega a esta otra expresión. Ojo que aquí está bueno recordarlo, muchachos. El coseno hiperbólico de alfa más j beta también se puede escribir como un medio de E elevado a alfa, la parte real, y el ángulo es el beta. O sea, E elevado a alfa con ángulo de beta, más E elevado a menos alfa con ángulo de menos beta. Eso es el coseno hiperbólico. ¿Ya? Y el seno es lo mismo, pero no es la suma, sino que es la resta. ¿Ya? Es importante esto porque esto me da el ángulo de fase, ¿no? Ok. Son las 11. Veamos el ejemplo antes de cerrar. Estamos en la hora, pero si me permiten, veamos el ejemplo para que no quede el ejemplo volando solo para la próxima clase. ¿Ya? ¿Están de acuerdo, muchachos, no? ¿O quieren irse? Se durmieron, se fueron. No, profe, explíquenos. Ya. Explíquenos, profesor. Ya, veamos el ejemplo 3.3 entonces para aplicar esta cosa. Dice, una línea de transmisión de un circuito de 60 Hz tiene una longitud de 370 kilómetros, es decir, aproximadamente 230 millas. Los conductores, son del tipo RUP, con espaciamiento plano horizontal. ¿Qué significa eso? Que están puestos así, 1, 2, 2, ¿ya? De 7,5 metros o 23,8 pies entre ellos. La carga en la línea es de 125 megawatts a 215 kV, con un factor de potencia 100%. Fantástico, porque ¿qué significa 100%? Coseno phi igual 1, ¿ya? Encuentre el voltaje, la corriente, la potencia en el extremo generador y la regulación de voltaje de la línea. Encuentre el voltaje, la corriente y la potencia en el extremo generador, el V sub S, el I sub S y el S sub S, ¿ya? Y la regulación de voltaje de la línea. Determina también la longitud y la velocidad de propagación de la onda. Ok, rápidamente veamos esto. Bueno, ya las tablas ya las saben usar, ¿cierto? Vamos a recurrir a la tabla A3, A4 y A5, ¿ya? Seleccionamos los pies, las millas, en vez de los kilómetros, sacamos el D equivalente, una línea horizontal, por lo tanto, eran 23,8 pies por 23,8 y la otra 47,6, sacamos el D equivalente, aproximadamente 30 pies,
¿Para qué me sirve esto? Para ir a la tablita a buscar los valores de la reactancia, ¿ya? Para el conductor ROP, en la tabla aparecía que el Z perdón, acá está el XA, ¿cierto? Y acá está el XD. El XD lo encontramos con estos 30 pies en la tabla, ¿ya? Este A lo encontramos acá con la tabla A3, si recuerdan, ¿ya? Entonces sacamos el valor de la impedancia, y el valor de la admitancia. Esos están sacados de la tabla, muchachos, para que lo recuerden, ¿ya? Entonces de ahí obtenemos que el Z, fíjese que es el Z minúscula, y es el Y minúscula, ¿ya? Porque recuerden que la tabla me da megahmillas, ¿cierto? O por milla, ¿estamos? Entonces aquí está, esto me da 0,8431 con ángulo 79,04 ohm por milla. Y el Y me da 5,105 por 10 a la menos 6, con ángulo de 90 grados, Siemens por milla. Sí, Siemens por milla. Por lo tanto, sacamos el gamma L. Si recuerdan, el gamma era la raíz de Z por Y. Y el L, el problema decía que era 230 millas. Ahí está las 230 millas. La raíz de es Z por Y. Aquí está el Z y aquí está el Y. ¿Ya? Multiplicamos obviamente la magnitud, se suman los ángulos y se divide por 2 porque esta es una multiplicación que está dentro de la raíz. ¿Ya? Por lo tanto, el gamma L me da 0,4772 con ángulo de 84,52, que en coordenadas rectangulares me da 0,0456 más J 0,4750. Sacamos la impedancia característica, que dijimos que era la raíz de Z partido por Y. Ya tenemos el Z, tenemos el Y, con ángulo de 79,04 menos 90, porque es una división, ¿cierto? Dividido por 2 porque está dentro de la raíz. Y eso me da un ZC de 406,4 con ángulo de menos 5,48. Ya, y el voltaje, se utilizaba el voltaje por fase, por lo tanto me decía que en el extremo receptor era 215 kV, 215.000 volts, y eso es de línea, por lo tanto dividido por raíz de 3 me da el voltaje de fase, 124.130 volts. Ángulo cero lo tomamos como referencia. Además que, bueno, lo tomamos como referencia. Y calculamos la corriente porque eran 125 megawatts, ¿no? Esto es la potencia trifásica, por lo tanto, dividido por raíz de 3 por 215.000 volts. Me da 335,7. ¿Por qué le puse ángulo cero? ¿O por qué se le pone ángulo cero? Porque me dijo que el factor de potencia era 1, ¿ya? Si el factor de potencia hubiese sido distinto, yo calculo ese ángulo y pongo ese ángulo acá. Y si me dice que es inductivo, lo pongo con signo menos. Y si me dice que es capacitivo, lo pongo con signo más. ¿Ya? Pero como me dice que el factor de potencia en la carga es 0, obviamente que el ángulo es, el factor de potencia es 1, el ángulo es 0. Ok, estamos calculando rápidamente los voltajes y las corrientes. Y ahora aplicamos las ecuaciones del coseno hiperbólico, ¿se acuerdan? Que era un medio de E elevado a alfa, ¿cierto? Con ángulo de beta. Lo que hacemos es transferir esos 0,47 del gamma, que el gamma era alfa más J beta, ¿se acuerdan? Ese beta, ¿cierto? Que está en radianes lo llevamos a grados. Lo único que estamos haciendo es llevar que estos son 0,475 radianes, los convertimos en grados, ¿ya? Entonces aquí lo ponemos en grados. Beta, esto es alfa y esto es beta, ¿ya? Y tenemos el coseno hiperbólico, que para resolverlo, resolvemos este cuento y llegamos que el coseno hiperbólico vale 0,8904 con un ángulo de 1,34. Lo mismo para el seno hiperbólico, la única diferencia es que acá es menos, ¿no? Por lo tanto calculamos eso. Perdón, se me pasó el seno hiperbólico. Seno hiperbólico 0,4597 con ángulo de 84,9. ¿Ya? Ahí sí. Por lo tanto, aplicamos la ecuación del voltaje porque me estaban pidiendo el voltaje en el extremo transmisor, ¿se acuerdan? Utilizamos la ecuación de voltaje en el extremo transmisor. Y ahí tenemos el voltaje, el V sub R, ¿cierto? Por el coseno hiperbólico y más la corriente, ¿cierto? Por el seno hiperbólico. Y desarrollamos todo eso y tengo que el voltaje en el extremo transmisor es 137.800 volts
con un ángulo de 27,77. Y la ecuación de corriente es lo mismo, ¿cierto? Aplican los valores de corriente, de voltaje y del coseno hiperbólico, todo eso. Ahí está la corriente en el extremo receptor. Calculan y tengo que la corriente en el extremo receptor vale 332,31 amperes con ángulo de 26,33. Como esos son voltajes monofásicos, ¿cierto? Lo multiplicamos por raíz de 3 y obtenemos el voltaje línea, 238,8 kV. Y la corriente, 332,3 amperes. Factor de potencia, sacamos el factor del ángulo ahí, ¿cierto? Y tenemos la diferencia de ángulo, 0,99,9, eso es más o menos 1. Como es una buena línea, ¿cierto? Porque la carga estaba en factor de potencia 1 y llegamos prácticamente 1 en el extremo transmisor, significa que en la línea también el factor de potencia es casi 1. Bueno, la potencia raíz de 3 del voltaje por la corriente, ahí está la potencia en el extremo transmisor. Como es la potencia activa, multiplicamos por el factor de potencia, que es 1, ¿no? Y me da 137.443 kilowatts. Después me pedían las constantes de propagación, parece. No me acuerdo. Si la carga fuera 0, la regulación. La regulación. Si la carga es 0, significa que el I sub R es 0, ¿ya? Y lo puedo sacar de la misma ecuación anterior, ¿cierto? Y obtengo que el V sub R en vacío sería V sub S partido por el coseno hiperbólico. Por lo tanto, la regulación sería el V sub S dividido por el coseno hiperbólico, que sería el voltaje en el extremo transmisor en vacío, menos el voltaje a plena carga dividido por el voltaje a plena carga. Esto me da 24,7%. La regulación, la verdad que es bastante malita, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos de cuánto más o menos en línea de transmisión? Yo le dije que debieran ser la regulación, más o menos, o las caídas de tensión del orden del 7%, ¿no? Y la longitud de onda, rápidamente muchachos, y la velocidad de propagación se calculan, bueno, con la ecuación el beta, ¿cierto? Que ya lo teníamos ahí, dividido, era los 0,47 dividido por el largo de la línea, 230, para que me diera por unidad de longitud, ¿ya? Y el alfa, que era la longitud de onda, ¿cierto? 2pi partido por beta, y ahí tenemos la 3034. La velocidad, la frecuencia por la longitud de onda, 60 por 3000 y tanto. Esa es la velocidad, 182.580 millas por segundo. Dice, particularmente en este ejemplo se observa que en las ecuaciones V sub S y sub S el valor del voltaje debe expresarse en volt y debe ser el voltaje en línea a neutro. Eso fácilmente. El ejemplo 3.4 lo vemos en la próxima clase porque ya se nos fue el tiempo, muchachos. Disculpen lo acelerado, pero quería avanzar un poquito más. Mastiquen, por favor. Denle una vuelta a esto y denle una vuelta al ejemplo 3 y anoten todas las preguntas y en la próxima clase me hacen todas las preguntas que quieran respecto de ese problemita para aclarar. ¿Les parece? Ya, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profesor.